Buenas noches. En este día nuevamente hacemos una alerta chiquita, aunque sea, porque nuestro programa quiere tener otro carácter hoy. Pero la libertad de expresión está en juego. Nos preocupa mucho la posible intervención a Clarín. Tanto por el ataque que significa a la propiedad privada, que es algo garantizado por la Constitución Nacional, como en contra de la libertad de expresión o libertad de prensa, que sabemos que está respaldado por los derechos humanos inclusive. Máxima alerta y bueno, y ya veremos cómo podemos contribuir para que Argentina se encamine. Hoy, sin embargo, con Carmen y con el equipo de Esperanza Federal quisimos producir un quiebre. Como ustedes saben, venimos en los últimos martes pegando sobre las alertas, sobre las urgencias, sobre este vamos por todo, digamos, de ciertos actores y del gobierno nacional. Pero hoy queremos respirar un nuevo aire. Les quiero proponer esta foto para que durante un minuto recuperemos la iniciativa. Basta de estar a la defensiva recibiendo piñas, como dicen en la calle, y a ver si como ciudadanos volvemos a recuperar la iniciativa y volvemos a soñar entre todos la Argentina que realmente queremos. Y este programa entonces tiene ese carácter propositivo. Tenemos un invitado de lujo, que le agradecemos que nos haya aceptado la invitación, Claudio Fantini, y con él, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar un poco, ya no qué están haciendo otros países, Estados Unidos, Suiza, el Asia, sino qué están haciendo los países cercanos de América Latina. Hay muchos países que están creciendo bien, que respetan las instituciones, que tienen como todo una proyección. Hay otros en América Latina que por el contrario se parecen más a lo que está viviendo la Argentina. Para comenzar y antes de presentarnos y sentarnos con Claudio, si les parece este video que formuló el equipo de producción con un gran esfuerzo, Vicky Agulla y Agustina Piumeto salieron a la calle y le preguntaron a los jóvenes universitarios, sobre todo de Córdoba, allí en la zona del centro, ¿qué país toman como modelo? ¿A qué país se quieren parecer? ¿A dónde quieren ir a vivir, digamos, como para tomar lo mejor de cada país del mundo, a ver si podemos tomar como referencias? A ver cómo es esto. Me gustaría vivir en Uruguay, por una de las cosas es porque me gusta y comparto la coherencia del presidente con su práctica de vida en la mayoría de los casos. No puedo hablar de toda su vida, pero bueno, por lo menos en las cosas que por ahí supe o escuché o leí. Me gustaría vivir en Brasil, por la gente, por la actitud de la gente y por el crecimiento económico que se refleja tanto en la ciudad como en la sociedad. Me gustaría vivir en Japón porque considero que es un país, digamos, que sobrepuso una tremenda crisis por la Segunda Guerra Mundial y admiro cómo el enfoque está en la educación y en el crecimiento tecnológico. Me gustaría vivir en Venezuela por el nivel económico que tiene la gente allá y la libertad que tiene. Y aparte, gente muy buena onda. Me gustaría vivir en Italia o bien Europa, más Austria, por el tema de... En Austria me gusta mucho el tema de cómo es limpieza y también orden que hay, pero en Italia también por cómo se mantiene la cultura y cómo se mantiene todo por familia y son educados. Viviría un rato en Brasil porque me gusta cómo invierten en el sistema educativo. Me gustaría vivir por un rato en alguno de los países nórdicos por el sistema socialista que tienen. Si bien los impuestos son muy caros, vos te subís a cualquier transporte público, vas a cualquier hospital y te atienden completamente gratuito y es de excelencia. Me gustaría vivir en Europa porque en ese país, digamos, no hay tanta sociedad como en Argentina, ya que ponen multa por cada basura que se tira y contaminaría menos el lugar y sería un lugar más apropiado para vivir. Me gustaría vivir en Brasil por la forma política y por el respeto que hay entre sus ciudadanos. Me gustaría vivir en Estados Unidos porque priorizan mucho el aprendizaje en las facultades, cosa que en Argentina es muy poco, no tan valuado. Pero sin embargo estoy conforme con Argentina, muy conforme con Argentina y con la Facultad Nacional de Córdoba. Me gustaría vivir en Alemania porque la tasa de desempleo es muy baja y dignifican mucho el trabajo. Me gustaría vivir en Brasil por el desarrollo económico que tiene y por la organización. Me gustaría vivir en Japón porque vive una educación más desarrollada y los chicos salen más
desarrollados para experiencias futuras, nuevos idiomas y nuevos aprendizajes, que acá no se obtienen en este país. Lo que están pensando los mayores, dicen, sí, todos los jóvenes se quieren ir a vivir a otro lado, pero no. Hicimos a propósito esa pregunta con la producción para rescatar un poco en qué referencias tienen los jóvenes de Córdoba con respecto a otros países. Y como habrán visto, unos dicen, nos gustaría vivir por la educación, por el trabajo, por el orden, cosas que extrañamos aquí en Argentina. Pero como hemos dicho, nos vamos a tratar de concentrar más en los países cercanos, en la América Latina. Hay ya referencias concretas de países que están creciendo y bien y que hacen las cosas bien aquí cerca. Ya no nos tenemos que ir a Singapur o a Suecia, sino que podemos irnos a Chile, a Uruguay o a algunos otros países. Claudio, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, la pregunta es por qué están creciendo algunos países latinoamericanos como están creciendo en todos los sentidos, no solamente en el económico, digamos. Bueno, hay una razón general que tiene que ver con todos los países productores de materias primas, diría, en gran parte del planeta. El mundo se ha dado vuelta, se han dado vuelta los términos del intercambio, lo que el grueso del tiempo en el siglo XX estaba marcado por lo que Fernando Enrique Cardoso, por caso como sociólogo de la CEPAL, junto a Previch, llamaban el deterioro de los términos del intercambio. O sea, las materias primas siempre tenían precios mucho más bajos que los productos terminados, entonces los productores de materia prima siempre iban a pérdida en el comercio internacional. Bueno, eso por primera vez, no por primera vez, pero entre las muy escasas veces se ha dado vuelta gracias a la irrupción de China, fundamentalmente como gigantesco mercado consumidor, y también a la irrupción de la India. Es lo que llamaban el viento de cola, ¿verdad? Eso produce en los países productores de materia prima lo que llaman el viento de cola. O sea, hoy por hoy somos todos como las monarquías petroleras del Golfo. Tengamos petróleo o tengamos soja, por ejemplo, ¿no? O cobre, como tiene Chile. Todos los países de América Latina tienen algo en materia prima, o sea, un commodity para meter en un mercado mundial que hoy por hoy nos favorece en los términos del intercambio, que es en lo que normalmente el mundo siempre nos ha desfavorecido. Entonces, esa es una razón general. Después hay razones particulares. Y yo, para contestar por qué crecen los que crecen, o por qué crecen bien a algunos y otros no tan bien, porque crecen todos, yo empezaría por la negativa. Yo creo que Latinoamérica estuvo negada al crecimiento durante gran parte del siglo XX por sus políticas demagógicas en las derechas y en las izquierdas. Yo creo que tanto los conservadurismos como las izquierdas fueron principalmente negligentes, principalmente mediocres y principalmente demagógicos o populistas. El clientelismo, por ejemplo, como forma de hacer política, no es un patrimonio de los gobiernos populistas, o sí lo es. Lo que pasa es que el populismo no es un patrimonio de la izquierda, o del peronismo o del chavismo, es un patrimonio de los conservadurismos también en la historia latinoamericana. Y recién en estas últimas décadas aparece lo que para mí es una confluencia perfecta. Yo lo llamo el liberal progresismo, ¿no? O el progresismo de matriz liberal. El conservadurismo, creo yo, es uno de los grandes aportantes a nuestros retrasos. La izquierda ideológica ha sido, por lo menos, un no factor de evolución, sino también un factor de freno, de quedantismo. Lo que faltaba acá era lo que nunca había tenido. El liberalismo en América había sido o un liberalismo netamente empresarial, carente de toda sensibilidad social, de toda pasión política, un liberalismo pasivo, empresarial, de caja, de dinero, ¿no? Que no sirve para mucho, salvo para que algunos empresarios se enriquezcan mucho. Pero se enriquecen los empresarios, pero no enriquecen al país en el que están.
o había sido un liberalismo conservador. Y el liberalismo conservador también es bastante, es una contradicción en sí mismo, desde mi punto de vista. Sí, sí. Porque el genuino liberalismo tiene que tener... Tiene que ser reformista. Si responde a la filosofía política, al pensamiento político, a lo que nace en la cabeza de John Locke, ¿no? El liberalismo tiene que ser progresista. Y por primera vez aparece un progresismo de matriz liberal, fundamentalmente en Chile, con la coalición de centro-izquierda, que para mí es formidable, es tal vez la experiencia más formidable política que se ha vivido, porque es una coalición entre partidos que no piensan lo mismo. Si pensaran igual no sería una coalición, sería un solo partido. Digo porque acá, cuando hablan de unificar, se están aclarando que no se van a mezclar con otro que piensa diferente. Y entonces que es una pavada poner que la mezcla con el que piensa diferente está mal. No, está bien. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. El consenso, simplemente. Por supuesto, en Chile, democristianos y socialistas, que fueron siempre adversarios, supieron armar una excelente coalición de gobierno. Y tuvieron 20 años de gobierno de excelencia. Despinochetizaron Chile, ¿no? Y le dieron a un empuje económico vigoroso el cariz social que le faltaba. Justamente para recrear lo que está diciendo, uno va a Chile y bajo el pensamiento político de la centroizquierda chilena hablan de integrarse al mundo, hablan de generar tratados de libre comercio con el Pacífico, hablan de competitividad, o sea, la verdad que es una centroizquierda muy, muy moderna, parecido a lo que fue en su momento un Felipe González en España, o sea, son izquierdas muy transformadoras, digamos. Lo mismo pasa en Uruguay, hasta el propio Mujica, uno cuando lo escucha hablar tiene cosas muy modernas, o en Perú, digamos. Para mí Mujica es un hombre inteligentísimo, es un hombre admirablemente inteligente. Tal vez no tiene vocación de poder, tal vez no tiene vocación presidencial, y tal vez no es eficaz para la tarea gubernamental, pero tiene dos valores importantes. Es una excelente persona, es un tipo de buena madera, un hombre noble, y lo otro es un hombre de una inteligencia profunda. Como vos decís, Sebastián, Uruguay es otro ejemplo de centroizquierda progresista. Y también Brasil. El caso paradigmático. El PT en sí mismo es una coalición de centroizquierda. En sí mismo. El gran logro de Lula, que en un comienzo tuvo también la mano de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso es un sociólogo que viene del marxismo. Yo siempre suelo decir que los mejores liberales son los que de jóvenes fueron marxistas. ¿No? Muy bueno. Y hay muchos ejemplos al respecto. Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Pero uno de los más claros es Fernando Henrique Cardoso. Él tuvo que ver con el nacimiento del PT. El PT en sí mismo es un gobierno de gran coalición. Y además, cuando llega al gobierno con Lula, hace coaliciones con la centro-derecha, con el PMDB, que es el gran partido de centro de Brasil, incluso con el partido de José Alencar, que era un partido de centro-derecha. Y tienen gestiones exitosas con Lula y ahora también con Dilma Rousseff, ¿no? Yo diría que inclusive allí, aunque Lula es la figura, el hombre carismático, el dato de lo que estamos hablando en esta mesa se da con Dilma Rousseff, digamos, porque Dilma Rousseff viene del PT y bueno, y lo que está aplicando en términos de reformas políticas, de reforma económica, de lucha contra la corrupción, bueno, es por lo menos sorprendente comparado con otros discursos como lo que están pasando en Argentina o en Venezuela. Te quiero llevar a ese terreno para producir el contraste. Hemos hablado de Chile, de Uruguay, de Perú, y hablemos un poco del otro eje que es una Venezuela, una Cuba, una Argentina, un Ecuador, una Bolivia, digamos, con este socialismo del siglo XXI, digamos. Sí, cada uno tiene diferencias respecto al otro, los países que has nombrado. Cuba viene de un colectivismo cerrado, del modelo marxista-leninista de los tiempos de la Guerra Fría. La Venezuela de Chávez, lo que él llama, siguiendo a Dietrich, que fue el autor del libro, un alemán que fue el autor del libro El socialismo del siglo XXI, es un modelo de socialismo que no tiene que ver con el colectivismo, que no llega a ser colectivista,
ni se plantea la abolición de la propiedad privada, ni esas cosas, ¿no? Creo que también hay diferencias en el caso de Bolivia y mucho más todavía con el caso de Rafael Correa en Ecuador, ¿no? Rafael Correa es un hombre que en el fondo es muy pragmático. Acá lo que tienen que ver también son lealtades que tienen que ver con intereses concretos. Claro, Cuando Correa llega al poder, Chávez le da nada menos que, más que dinero, le da o sea, Ecuador produce petróleo, pero no tiene destilerías. Las destilerías venezolanas le destilan el petróleo ecuatoriano gratis. Eso, económicamente, es un favor importantísimo y consecuentemente el otro se alinea. Además, comete tropelías en materia de la prensa, tiene la intolerancia, en eso es muy igual, pero en lo económico tiene muchísimas diferencias. De hecho, no revirtió la dolarización de la economía que habían hecho que había Y por heredado. ejemplo, es un país que tiene independencia energética. Sí. Ojalá la tuviéramos. Claudio, el tiempo nos corre, pero no me gustaría irme de esta mesa para que la gente sepa, estamos repasando qué está pasando muy cerca, digamos, y cómo Argentina rápidamente podría salir de los entuertos que tenemos ahora. Me parece que el caso paradigmático, estamos hablando de Brasil. ¿Cómo te imaginas América Latina dentro de 10, de 20 años, digamos? Bueno, es difícil imaginarla, pero me da la impresión de que